Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. De pecador a pescador. Con frecuencia escucho palabras como esta: «El Señor me sanó, el Señor me salvó. Yo era un vicioso y ya he dejado todo. El Señor me sanó». Es la historia, pues yo diría, de casi todos los hombres que de vez en cuando, hacen sus tonterías. Son muy pocos los hombres que nacieron santos, vamos a decirlo así, y continuaron santos y terminaron santos. La mayoría de los hombres, somos de otra forma. Y cuando digo de otra forma, me estoy acordando de San Jerónimo, que no era ningún San Jerónimo, era simplemente Jerónimo, y en uno de sus momentos así muy espirituales, que no voy a decir que cambiaron su vida, pero que influyeron, se encontraba en Jerusalén, y era el día de la Navidad, y agarró al niño Dios, y le dijo así muy íntimamente: «¿Qué quieres que te regale de Navidad?». Así de que el niño le respondió, y se sorprendió San Jerónimo, y dice: «Regálame tus pecados». Cuando San Jerónimo, que no era Jerónimo, repito, escucha esas palabras del niño Dios que traía en brazos, entonces se pone a pensar: pero ¿cómo tú quieres que yo te regale mis pecados? Sí, regálame solo tus pecados. Loco entonces se puso San Jerónimo a decir: «Loco debe ser que quieres, Señor, mis pecados». Podríamos nosotros decir: «Vaya, Dios se pone loco». Y se pone verdaderamente loco por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras miserias. Sí, así pasó con San Pedro. Pero fíjate primero que el Evangelio nos dice que la gente se agolpaba en torno a Jesús. ¿Qué tenía Jesús de especial? Pues lo mismo que tiene de especial hoy, que Jesús viene a traernos la verdadera salud de nuestras almas. Hoy estamos sedientos, como lo han estado todas las generaciones, estamos sedientos de lo espiritual. Cada uno de nosotros vivimos a veces en una continua, miseria, porque nadamos a veces en el mal y nos enfangamos en el mal y nos ensuciamos por el mal, y encima todavía andamos con esas depresiones, desilusiones, tristezas, angustias, dolores. Por eso, cuando alguien especial como Jesús, o alguien especial que se le parece a Jesús como el Papa, o alguien especial que es verdaderamente espiritual, nos trae a Dios, las personas se agolpan en torno a Él. Ese es el caso de los santos.
que han atraído a tanta gente. ¿Por qué? Porque le traen lo especial que Papá Dios quiere traer a cada uno de nosotros, la sanación. Así es de que cuando Jesús vino y se presentó y empezó a arrastrar a las gentes y empezaba eso a llevar detrás de sí multitudes, pues unos se ponían celosos, pero la mayoría de la gente lo que quería es hartarse de la verdadera comida, del verdadero alimento. Ya estaban, como se suele decir también usando la misma palabra, hartos de tantas tonterías. Yo creo que hoy también pasa lo mismo. Hoy quiere la gente y se agolpa en torno a las grandes ceremonias, se agolpa en torno a los líderes espirituales, se agolpa en torno a las iglesias donde verdaderamente se vive lo que se tiene que vivir, se agolpa en torno a las procesiones, se agolpa en torno a las así llamadas misas de sanación, porque quiere verdaderamente sanar. Bueno, pues está ahí el hecho. Ayer como hoy, siguen agolpándose en torno a los líderes que traen verdaderamente el alimento espiritual, se agolpa la gente. En el caso que estamos leyendo aquí en el Evangelio, resulta que Jesús, al verse con la gente encima, usa lo mejor que puede usar en su tiempo. Estaba al lado del lago de Genesaret y mirando que había unas barcas, la de Simón, le pide a Simón si la puede retirar un poquito más allá, más adentro. Y desde ahí Jesús, qué hermosa sería aquella escena. Desde ahí Jesús, usando la brisa del mar y el viento, que le va a ayudar a que la predicación llegue a cada uno de esos corazones, el viento del Espíritu, el viento de esa brisa matinal, de esa brisa del día, de esa brisa del mar, la brisa de Papá Dios, el Espíritu que ayuda a que llegue la palabra de Dios a cada uno de esos corazones que escucha. Jesús bien sabía usar los recursos que tenía y los usó. Y los usó para llegar a cada uno de los corazones. Y desde allí empezó a predicar. ¿Tú serás de esos que a lo mejor hoy también le cierren las puertas a Jesús? ¿Tú serás de esos que digan, no, esto a mí no me viene? ¿O serás también como Pedro? A mí me entra una cierta envidia de Pedro. Pedro fue el que escuchó más de cerca a Jesús en esa predicación ahí en el lago de Genesaret. Pedro lo tenía enfrente, porque Jesús estaba en su propia barca. ¿Nosotros también seremos capaces de que Jesús se suba a nuestra propia barca? ¿Seremos capaces de escucharle a Jesús también de cerca? ¿O más bien lo queremos tener lo más lejos posible como para que no nos toque? ¿Como para que no llegue a vibrar nuestro corazón? ¿Nos entra un cierto miedo de tenerle en la propia barca? ¡Ay, cuánto miedo nos entra a veces dejar que Jesús se acerque o nosotros acercarnos a Jesús! Y lo digo también por propia experiencia, porque cuando Jesús está cerca, más cerca nos llega al corazón y más nos toca. Pero miren qué hermoso, digo, el comportamiento de Jesús. Pedro le había hecho el favor a Jesús de ponerlo un poquito más adentro del mar para que pudiera predicar. Y Jesús se había dado cuenta que no había pescado nada. Estaban con las redes vacías, lavándolas simplemente para otra vez que tendrían que pescar. Y qué actitud tan maravillosa la de Jesús. Le dice a Pedro, rema mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro le dice con la humilde y sencilla actitud, habiendo hecho la experiencia de no pescar, le dice, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pedro sabía bien claro que era la noche para pescar, que el día no es para pescar, al menos con red, que las buenas pesquisas se hacen de noche. No sé qué le había pasado ya a Pedro, que el solo escuchar a Jesús le hizo dejar su experiencia de pescador, sí, que claramente sabía lo que tenía que hacer, a la experiencia de pecador. Y detrás de la experiencia de pecador, aceptar el mandato de Jesús, que le dice, echa tu red mar adentro y ponte a pescar. Pedro entonces le responde, Maestro, confiado en tu palabra echaré las redes. Fíjense ustedes, confiado en tu palabra echaré las redes.
Ya no es el Pedro de antes que sabe todo lo que tiene que hacer y que quiere demostrar cómo se hacen las cosas, cómo se pesca. Él era experto. Simplemente dice ante un Jesús que le tiene en su corazón verdaderamente ya capturado. Jesús le ha cautivado y nada más. Lo único que dice: en tu nombre, confiado en tu palabra, echaré las redes. Nosotros somos capaces también de decir, cuando nos vemos saturados de tanta miseria y de tanto pecado, y que el Señor se acerca a nuestras vidas y que no nos acusa ni nos dice absolutamente nada, sino simplemente nos habla con ternura, con misericordia, ¿seremos también capaces de decirle: en tu nombre echaré las redes? ¿Seremos capaces de ser pescadores expertos a ser pescadores llenos de confianza en Dios? Aquí está la diferencia. Pescadores expertos convertidos en pescadores llenos de confianza en Dios. Qué hermoso y sencillo camino, para entonces terminar diciendo: el Señor me dio la vida, el Señor me curó, el Señor me dio lo que me hacía falta, el Señor se preocupó de mis cosas. El Señor, sí, cuando yo le di mi barca, cuando yo le di mis cosas, el Señor entonces me devolvió no solo el 100%, sino el 400, el 500%. ¡Qué maravilla de dos personas que empiezan a entenderse desde el corazón! Jesús y Pedro. Para enseñarnos a nosotros: qué maravilla si tú te entiendes de corazón a corazón con Papá Dios. Claro, de un gran pecador que empieza a reconocerse Pedro y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. De un pecador que era pescador, es llamado a ser un gran pescador. ¿Qué paso de pescador por pecador a pescador? De alguna manera es la misma historia de cualquiera de nosotros. Quizá por eso a veces nos da miedo abrirle el corazón a Papá Dios y humildemente reconocernos lo que somos, terminando por entregarle nuestros pecados como lo hizo San Jerónimo. Entonces ahí empieza la historia, desde pecado que somos hasta gracia que recibimos, y lanzarnos a la nueva misión, pescadores. Por eso todo encuentro con Dios siempre deja a una persona transformada, porque cada persona que se deja encontrar con Dios en el corazón viene a convertirse en una gallina culeca. Sí, porque cuando tú te encuentras con Dios, no tienes otra cosa y no sabes hacer otra cosa más que decir: el Señor me sanó, el Señor me curó, vengan. Este es el que verdaderamente nos trae el pan de la vida, la salud a nuestras enfermedades espirituales, la sanación a todos nuestros problemas. Pero ¿querrás tú que el Señor te sane? Porque yo creo que tú también, que me escuchas, tienes la misma experiencia de Pedro. Eres un pecador. Yo también lo soy, lo somos todos. Pero lo más hermoso no es que nos sintamos pecadores, sino que le regalemos a Papá Dios nuestros pecados. Que dejemos todo lo que somos en las manos de Dios. Que le dejemos a Él que lave nuestras miserias. Que le dejemos a Él que nos dé con su gracia toda la fuerza para esa lucha y traer a otros a que se encuentren con el Señor de corazón a corazón, donde verdaderamente cuando hay el encuentro suceden las auténticas y reales sanaciones. Voy a dejarlo ahí para que tú termines diciendo: el Señor me sanó. Amén.